contra el dolor, cuyo objetivo es destacar la necesidad urgente de encontrar un mejor alivio para este sufrimiento que viven los pacientes. En 2019 se reconoció oficialmente el dolor crónico como una enfermedad. De acuerdo con estadísticas del Instituto Farmacéutico, en México 29 millones de personas requieren tratamiento para dolor crónico. De ellos, el 60% lo reciben, pero la mayoría son atendidos únicamente con paracetamol, diclofenaco, ketorolaco y así. Este estudio destaca que un 20% no recibe ningún tipo de atención o tratamiento y el otro 20% recibe tratamientos alternativos, lo cual concluye que el 40% de pacientes no tienen un tratamiento adecuado para el dolor crónico. Y me da muchísimo gusto darte la bienvenida, doctora María López Collada, algóloga, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Con este tema tan importante que es el manejo del dolor y la medicina paliativa en pacientes con cáncer, pacientes que tienen mucho dolor y que no están recibiendo la atención adecuada. El dolor es el manejo del dolor es un derecho, querida María López, y te doy la bienvenida aquí a Bien y Saludable. Muchas gracias, Ethel. Para mí es un honor el espacio. Muchas gracias por la invitación. Encantada de tenerte con nosotros y tenemos que hablar del manejo del dolor. María, ¿qué hacemos? Porque, yo he estado muy cercana a todo este camino, desde estar en clínicas del dolor, desde poder hablar de este tema tan importante y falta mucha difusión, falta preparación también de los grandes profesionales de la salud, que el manejo del dolor es un derecho que tenemos como pacientes y no tenemos por qué vivirlo como se está viviendo. Totalmente de acuerdo contigo, Ethel. Y lo has dicho creo que muy bien. El manejo, el acceso a un tratamiento para dolor es un derecho humano. Sí. Y creo que una de las principales brechas que existen en México y en Latinoamérica y en el mundo es que empezando por la población general, muchas veces esta población no sabe que no es normal vivir con un dolor. Falta mucha educación a los pacientes y también a los médicos, porque si un paciente no sabe que no tiene por qué aguantarse y que, bueno, aunque lo hayan operado, no tiene por qué estarse Claro. aguantando esto, no va a buscar atención, nunca va a ir a un hospital porque piensa que eso es normal. Y por otro lado, habemos realmente muy pocos especialistas en el Sí. tema. Urge que también los médicos que tienen su formación de medicina general tengan un poco más de entrenamiento en el tema, porque acabas de decir una estadística de 29 millones de mexicanos con dolor. Imagínate. Habemos alrededor de 350 especialistas en todo el país. Sí, y hay gente que no sabe que hay especialistas en el manejo del dolor, querida María. O sea, son los algólogos, que normalmente son médicos anestesiólogos, que hacen la subespecialidad de algología, que es el manejo del dolor. No es normal que se sufra de dolor. Aún y por favor, cuando le digan, es que te operaron, aguántate. No me aguanto. No me aguanto porque Claro hay que cosas no. para solucionarlo, ¿no? Hay técnicas, hay procedimientos, hay muchas cosas que nosotros como pacientes tenemos el derecho de recibir y necesitamos esa información y obviamente la educación de todos los profesionales de la salud. Sí, estoy de acuerdo. Es importante que los pacientes lo sepan y es importante que tengamos más entrenamiento los médicos que están en su entrenamiento de medicina general. Hay un estudio en donde se vio que en México un paciente puede tardar hasta 2 años en No, que bueno. sea referido a una clínica de dolor o bien con un algólogo o con una algóloga. 2 años es muchísimo y el riesgo de que esto tarde tanto es que un dolor que está mal controlado por mucho tiempo se cronifica. ¿Y qué quiero decir con esto? Puede que la causa se esté resolviendo, pero queda una huella en el cerebro. Ay, sí. Entre más tiempo tenga... Se cortó la comunicación. Ahorita continuamos con la doctora María López Collada, pero él estaba comentando, mientras más pasa el tiempo, se queda esta huella y nosotros no debemos Sí, porque... Ay, ya te tenemos otra vez, querida María, se cortó la comunicación. Adelante. sí, entonces lo que estábamos platicando es que entre más tiempo alguien Sí. tenga dolor,
más riesgo va a tener de que nunca se le quite. Sí, de que sea crónico, de que se vuelva un dolor crónico. Y ahora, en pacientes con cáncer que tienes esta experiencia, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué hay tanto temor del manejo de opioides? Como que también hay cuestiones legislativas, hay mucho desconocimiento, hay temor del uso de estos medicamentos que deben ser utilizados, obviamente por gente que sepa cómo hacerlo, pero que que ayudan a aliviar el dolor. Hemos visto en Estados Unidos y en otros países un problema pues muy fuerte, ¿no? Derivado de este y de Sí, algunos otros medicamentos. Es importante saber que ninguna sustancia es adictiva por sí misma. Existen factores de riesgo muy propios de lo que ha vivido cada persona. La gran mayoría de las personas que reciben algún tipo de opioide o incluso, sé que no estamos hablando de esto, pero incluso que en algún momento prueban una droga ilícita, sí, nunca desarrollan una adicción. Así como la comida no es adictiva, pero para claro, algunas personas sí, o las compras, o ir al casino no es sí. adictivo, pero para algunas personas sí. Los opioides no son adictivos por sí mismos, pero hay que saber, como tú bien lo has dicho, dónde deben de prescribirse y a quienes sí y a quienes no. No vamos definitivamente a hacerle como hemos visto tal vez en algunos otros escenarios que te sacan un diente y ya vas para la casa con codeína o con Sí. oxicodona. Pero el dolor oncológico, sin la morfina y sus derivados, yo no sé qué haría. No No, sé qué bueno. haría con los pacientes. Y esto ha sido desde que tengo memoria, que tengo alguien, un paciente con cáncer de páncreas, y digo, bueno, le voy a recetar morfina. Y Ujú. hay pacientes que no he podido convencer, del que me dicen, no, no quiero que me dé eso, prefiero estar en mi casa ¿Por con qué? dolor y con dolor antes de que me dé algo así porque me voy a volver adicto No, no, o no, adicta. bueno. Sí, claro. A ver, es que hay un desconocimiento de nosotros como pacientes, obviamente también de parte de la comunidad médica que no tiene la preparación adecuada y por eso hay tantos cursos, congresos, estudios, tanto que se ha hecho la labor, por ejemplo, de Grunenthal, que es una empresa farmacéutica dedicada en su mayoría al manejo del dolor, que se esfuerza en que hasta legisladores estén manejando este tema y necesitamos enterarnos, pero necesitamos también confiar en ustedes, los especialistas. Si yo como paciente te digo no, pues ¿qué haces? Darme información nada más, ¿no? Y eso es bien importante y por eso estamos hoy dando esta información a todo el país, querida María. Sí, algo importante siempre es para nosotros los médicos y las médicas es tener una muy buena relación con nuestros pacientes y que Sí, nos tengan confianza. Si uno va con un doctor o una doctora que no te inspira confianza, pues seguramente no te vas a pegar al tratamiento. es Y cierto. otra estadística que creo que es escandalosa es que el 50% de las fallas terapéuticas en medicina del dolor es porque el paciente no se tomó el tratamiento. Ay, No es tanto que los esto dolores es, sean... me tengo que ir rapidísimo, querida María, una pausa y regresamos con esta información tan importante. Volvemos. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con la doctora María López Collada, algóloga, o sea que esto es especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Por favor, comentábamos acerca de que el dolor crónico pues es una enfermedad y obviamente su tratamiento es un derecho. Y comentabas, querida María, que el 50% de estas fallas en los tratamientos es por culpa de los pacientes, porque no se adhieren, no acaban, no tienen ¿cómo qué será? ¿El temor de decir voy a hacerme adicto? Que sea un poco eso y puede que sea también en parte culpa nuestra, De que de no los dan la médicos y info, las sí, médicas, no nada más de los pacientes, es una culpa que creo que es compartida, sí, porque los pacientes que no se adhirieron a nuestro tratamiento, pues les quedaron dudas en la consulta. es- Entonces, un buen sí, mensaje de mí para los médicos y las médicas y para los pacientes es aprovechemos lo más que podamos la consulta para decir todo lo informar. que queramos decir, Ujú. para preguntar todo lo que queramos preguntar y
siempre construyamos una relación basada en la confianza con nuestros pacientes y con el doctor o la doctora. Así es. Y aquí es dando esta información, hoy que estamos conmemorando el Día Mundial contra el Dolor, pues necesitamos hacer énfasis en la información adecuada y obviamente en las formas de tratamiento, que ya se dijo que el dolor es una enfermedad, el dolor crónico, y se tiene que tratar como tal. Y como dijimos, y recalco, es nuestro derecho, pero necesitamos que la gente que lo trata sepa cómo manejarlo adecuadamente. Sí, necesitamos eso, necesitamos también más personal dedicado a esto. Yo entiendo que el trayecto es largo, es difícil poder pasar los años de anestesia para después poder hacer esta subespecialidad. Necesitamos ser más y necesitamos no nada más concentrarnos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Necesitamos que estemos en todas las áreas necesarias del mundo y del país, porque 350 especialistas para 30 millones simplemente pues no da. No, y en todas las instituciones hospitalarias públicas y privadas debería de haber una clínica del dolor que sepan exactamente manejar el dolor adecuadamente. Querida María, ¿dónde encontramos mayor información? Por favor, esto es muy importante para profesionales de la salud y también para pacientes. En la página de la OMS, en la página del CDC podemos encontrar, también están a la mano todas las normas oficiales del país. Sí, también les dejo mis redes. Por favor. Estoy como doctora.dolor en Instagram. Ahí procuro siempre estar compartiendo información para pacientes que sea al alcance de todos. Información que todos deberemos. Sí. Doctora.dolor en tus redes sociales, por favor, la doctora María López Collada, que les va a dar información y tenemos que todos aprender mucho más acerca del manejo y control del dolor. Querida María, un gran abrazo. Gracias. Y Alfonso del Rosal, un beso enorme y gracias a ustedes que nos acompañan hoy a conmemorar el Día Mundial contra el Dolor. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.